Hola a todos, de nuevo me llamo Javier Blázquez, Javier Les para el canal, y hoy voy a hablar de un tema que nos afecta a todos y que espero que os sea interesante. Se trata del IVA. El IVA es la abreviatura del impuesto sobre el valor añadido, ¿vale? Es un impuesto de los denominados indirectos. Al consumir de forma indirecta también indico que tengo capacidad económica para pagar impuestos, por eso se denominan indirectos. Aquí estarían comprendidos tanto el IVA como estaría, por ejemplo, el impuesto de transmisiones que pago cuando compro un piso, ¿vale? ¿Qué cosas están sujetas a IVA? Bueno, pues está sujeto al IVA todos los productos y todos los servicios de forma general. Pero hay excepciones, hay cosas que no están sujetas al IVA. Bien porque estén sujetos a otros impuestos, o bien porque se ha querido promover determinados bienes o determinados servicios que no lleven IVA porque se entiende que hay que promocionar o hay que proteger. Por ejemplo, es el caso de la educación, no lleva IVA, en el caso de los servicios sanitarios tampoco, ¿de acuerdo? Luego tenemos los tipos de IVA. El IVA tiene varios tipos, no todo paga el mismo porcentaje, ¿vale? Es un porcentaje que va sobre el precio del producto y que actualmente en España tenemos el 21, que es el tipo general, es decir, si no se dice lo contrario, todo paga el 21, cualquier bien o servicio. Luego tenemos el tipo reducido, que es un 10%, y luego tenemos el 4%, que es el tipo. La fundamentación del 10 y el 4 pues son el 10, por ejemplo, porque son productos o servicios que tienen un componente que conviene reducirlo, o ponerle un tipo más bajo por algún motivo. Por ejemplo, las bebidas pues, que no sean alcohólicas llevan un 10%, los medios de transporte también llevan un 10%. Sin embargo, el 4 ya sí que es un motivo, digamos, porque son productos de primera necesidad o productos de interés o bienes o servicios de tipo cultural. Por ejemplo, los libros llevan un 4%, el pan lleva un 4%, la leche, los productos básicos, ¿vale? Cada estado tiene la posibilidad de poner unos tipos diferentes de IVA, por eso si viajáis por Europa os daréis cuenta que, aunque el impuesto es el mismo, el reglamento y la ley de impuestos son los mismos para todos los países, los tipos de IVA son variables. Esto es un instrumento que se ha dejado en poder de los estados que provoca cierto desconcierto, porque de hecho España ha ido cambiando los tipos de IVA y ha ido jugando con esto. También ha ido jugando con qué IVAs tienen, qué productos y qué servicios tienen que estar a un tipo o a otro. Y esto provoca determinados desajustes y lío en la mayoría de las personas, ¿no? Porque no nos enteramos. Pero bueno, que sepáis que lo pueden cambiar y se juega un poco con esto porque la recaudación de este impuesto es enorme. Es uno de los impuestos que más recauda. Una pregunta muy importante que siempre se me hace cuando se me habla del IVA es ¿quién paga el IVA? Todos pensamos, si somos empresarios, que lo pagamos nosotros. Pues no, señor, ¿vale? Este impuesto va, digamos, cargado al consumidor final. El IVA para los empresarios, que realmente son porque para el consumidor no tiene mucha historia, no podemos hacer nada como consumidores, sino pagar el impuesto que nos han dicho y ya está. Es una forma muy fácil de recaudar el impuesto indirecto porque no tiene una deducción, paga igual el pobre que el rico, es bastante injusto en términos de justicia tributaria, valga la redundancia, pero sin embargo es muy eficaz a la hora de cobrar. Los impuestos indirectos son eficaces. A quien le interesa realmente el IVA y quien tiene verdaderos quebraderos de cabeza son los empresarios. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esos quebraderos de cabeza? Porque muchos empresarios piensan que cuando cobran el precio de un producto, es decir, por ejemplo, venden una cámara o venden cualquier producto, venden un teléfono móvil, cogen y entienden que lo que han ganado es el precio del producto más el IVA que va incluido y todo lo cuentan como un beneficio. Y no es así. No es así. Tendrían que separar, para hacerlo bien y no meter la pata, tendrían que separar lo que realmente es el precio del producto o del servicio y el IVA. Y el IVA, mi consejo sería que lo dejaran aparte. No digo una cuenta aparte, pero que tuvieran claro que todo el IVA que han cobrado, de momento lo dejen ahí. Ya sabemos que luego todo ese IVA no lo van a pagar porque se van a poder deducir el IVA que le han cobrado a él por otras cosas, por otros gastos, productos, servicios, etc. Pero siempre, si tenemos la precaución de guardar el IVA que hemos cobrado, nunca nos va a pasar nada, nunca nos va a faltar dinero. Pero claro, la gente, ¿qué pasa? Que dice, ajusta mucho los precios jugando con el IVA. Es decir, el IVA que ha cobrado lo considera como parte de su venta, parte del ingreso, y no es así. Entonces, luego resulta que llegan los pagos que hay que hacer, y ya veremos a ver que son trimestralmente, pagos trimestrales de IVA,
y no le llega el dinero. No le llega el dinero, no le llega a pagar el IVA, porque no se ha guardado, no ha tenido la precaución de guardar ese dinero que no era para él, era para el Estado. El IVA es un impuesto para el Estado y no es un mayor coste para el empresario, o sea, no debería tener ningún problema. Yo cobro, mi cámara cuesta 100 más el IVA y los 21 del IVA los debo dejar aparte, ¿vale? Para pagar la Hacienda. Luego veremos que esos 21, he dicho, me resto lo que a mí me han cobrado por la cámara, el proveedor anterior, y pagaré por lo que toque. Pero por lo menos, si voy guardando esa cantidad, nunca tendré problemas, ¿vale? Hasta que lo calculen, ¿vale? Es un consejo para todos los empresarios que el IVA no lo cuenten como mayor ingreso. En cuanto a las obligaciones, ¿cuándo se paga el IVA? ¿Cuándo se paga? Bueno, el consumidor lo paga en el momento en que compra el bien y servicio, pero el empresario se le deja un pequeño margen y lo paga cada 3 meses. Es decir, va juntando todo lo que ha vendido, por otra parte, todos los gastos que ha tenido que sean deducibles de los productos o de los servicios, hace la cuenta, hay que llevar una especie de, bueno, es una contabilidad, dependiendo de que si eres sociedad, si eres empresario particular, pero bueno, en cualquier caso tienes que liquidar, enfrentar lo cobrado con lo que te han cobrado a ti y trimestralmente pagar la diferencia o, bueno, pagar la diferencia si te sale a pagar, o si no, puede que te salga a devolver. Hay casos puntuales, por ejemplo, las empresas que exportan mucho, que les sale casi siempre a devolver, o por ejemplo, en el sector de la hostelería, si no ganan mucho dinero, sino que tienen pérdidas o tienen unos beneficios muy pequeños, es posible que el IVA les salga a compensar, a devolver. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, en el caso de la hostelería, venden al 10% todo, sin embargo, a la hora de comprar, hay muchos productos que los compran al 21%. Imaginemos los alcoholes, imaginemos el propio alquiler que pagan, etcétera, etcétera. En ese caso, trimestralmente, si me sale negativo, no me devuelven en ese trimestre, sino que tengo que ir acumulando al siguiente trimestre, así hasta llegar al último trimestre. Si en ese último trimestre me sigue saliendo negativo, podré pedir que me lo devuelvan. Ojo, por si pido la devolución, que sepáis que Hacienda está obligada por la propia ley del IVA a revisarla. Eso no quiere decir que vaya a tener una inspección, pero sí que va a revisar formalmente al menos que esa devolución es correcta. Digo porque hay muchos pues que sabiendo esto a lo mejor no piden devolución, lo que siguen es compensando esa cantidad negativa. Bueno, mi consejo, si no lo tenéis claro, si hay alguna duda en vuestra contabilidad o hay gastos dudosos, bueno, pues entonces no pidáis la devolución, sino seguir compensando ese IVA, ¿de acuerdo? En el IVA hay muchos tipos de regímenes. El más normal es el régimen que se llama régimen general. Es el aplicable a prácticamente la totalidad de las personas. Luego hay otros regímenes especiales, como puede ser el régimen de agencia de viajes, de bienes usados, bien, pero son minoritarios. El régimen simplificado. Esto es lo que se conoce habitualmente como módulos, ¿vale? El régimen simplificado, ojo, solo se puede producir también las personas físicas, las sociedades no pueden estar en este régimen, y solo se puede producir si a la vez en el impuesto sobre la renta, que es otro impuesto, ya hemos dicho, importante, el sujeto también está en módulos. Si no, no puede ser. O sea, tengo que estar en módulos en renta y tengo que estar en régimen simplificado, también se llama módulos a nivel popular, en el IVA. ¿Qué características tiene este régimen simplificado? Bueno, pues lo más importante de este régimen simplificado, por lo que se caracteriza, es porque no va en función del IVA que yo repercuto ni del IVA que me repercuten a mí, sino que se calcula el IVA que teóricamente tengo que pagar por los módulos o los módulos que tiene mi negocio. Unos módulos que varían según el tipo de negocio que sea, ¿vale? Por ejemplo, pues en el caso de un bar, pues serían los metros de barra, las tazas de café que tienes, los metros cuadrados de local, la potencia eléctrica. Cada sector productivo que está incluido en el régimen simplificado, pues tiene unos módulos distintos. Esto fue una campaña que se realizó por el propio Ministerio de Hacienda, en la que se investigó. Hay muchísimos negocios de los que iban a estar incluidos en este régimen simplificado, y un poco se hizo por estadística qué es lo que afectaba más a la producción, a las ventas, ¿de acuerdo? Pues en algunos casos, ya digo, lo más significativo, pues por ejemplo en el caso del taxi serían los kilómetros consumidos, la gasolina, etcétera, etcétera. Bien, esto yo lógicamente no me lo sé ni pretendo de memoria, que para eso está en la orden en la que se regula este tipo de régimen, y ahí establece para cada actividad qué módulos son los aplicables. El régimen simplificado y el de módulos en renta son regímenes
que solo se pueden aplicar a las actividades que están recogidas en una orden. Es decir, está cerrado, no todo el mundo. Por ejemplo, un abogado no puede estar en módulos, ¿vale? O sea, son sectores que de alguna forma Hacienda entiende que son fácilmente controlables, que estos módulos nos van a dar una lectura clara de lo que se gana y por tanto vamos a poder calcular el IVA o la renta que tienen que pagar, ¿vale? Este régimen simplificado lo que haría es también trimestralmente realizar unos pagos, una vez calculado lo que tengo que pagar en base a esos módulos de mi actividad, y posteriormente en el último trimestre hago ya la regularización final e incluso puedo meter algunas facturas. Cada vez se ha ido cambiando y al principio no se podía meter nada y ahora se puede deducir algunas partidas. Cada vez había menos obligaciones formales en estos regímenes y ahora cada vez hay más, ¿vale? O sea que se va acercando cada vez más el régimen simplificado al régimen normal y cabe la posibilidad de que desaparezca, pues es un foco bastante grande de fraude, de blanqueo de dinero. Lo que pasa es que por otra parte a Hacienda pues, le interesa mucho que existan los módulos. ¿Por qué? Porque es una cantidad importante a recaudar, se recauda siempre, o sea, poco o mucho se recauda, ¿vale? Y se cobra seguro. Mientras que esa misma actividad, por ejemplo, los bares, que es un sector, el taxi, etcétera, etcétera, que pueden estar en módulos, si no estuvieran en módulos, pues muchos darían pérdidas incorrectas, pero es muy difícil de comprobar porque venden al público. Tendría que tener un inspector todos los días para comprobar si las ventas son reales. Entonces es más fácil decir, bueno, me estás engañando en algo, pero me llevo otra parte. Y por eso Hacienda, que siempre amenaza con quitar los módulos, nunca termina de quitarlos y los sigue manteniendo durante mucho tiempo. Y creo que los mantendrá durante mucho tiempo más. Es importante también saber que si soy persona física, insisto, las sociedades no pueden estar en estos regímenes, si soy persona física, tengo que tener muy claro si quiero estar en módulos, porque si empiezo la actividad y no renuncio a los módulos, y mi actividad es de la que está incluida en esa relación, me aplican los módulos. Esto es muy importante, porque a lo mejor yo quiero, porque estoy empezando, quiero empezar a calcular mi IVA en base a lo que me cobran a mí de IVA y lo que yo cobro de IVA, es decir, porque a lo mejor el primer año pues tengo pérdidas y el IVA me sale negativo, etcétera, etcétera. Con mi actividad pues va a producir un IVA negativo. Bueno, en todos estos casos, ojo, porque habrá que a la hora de darse de alta, pues habrá que marcar la opción de que renuncio al régimen simplificado. Si no lo digo, me pasan a este régimen. Un punto importante a comentar en relación con el IVA es el tema de las adquisiciones intracomunitarias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, no cunda el pánico. Esto es cuando compro algún bien que está en un país que no es el propio mío, es decir, no es España, pero está dentro de la Unión Europea, ¿vale? Dentro del territorio de aplicación del IVA. Ojo, porque el territorio de aplicación del IVA no incluye Canarias. Ya veremos después que por un tema técnico Canarias quedó fuera cuando España ingresó a la Unión Europea y por tanto tiene su propio impuesto, que es el parecido al IVA, pero que si compramos algo se considera que viene de un país no europeo. Bueno, si nos circunscribimos a Europa, y siendo yo empresario, ojo, porque si soy particular, pues compro y me cobrarán en su momento el IVA que corresponda en cada país. Si voy a Alemania y Alemania tiene el 15%, pues me cobrarán el 15%, aunque yo sea español. Bien. Pero si soy empresario y compro un bien y me quiero deducir el IVA pagado, lo que voy a tener que hacer es registrarme en un sitio especial que se llama Registro de Operadores Intracomunitarios y que hay que pedir con una cierta antelación, ¿vale? Esto es como decir a Hacienda y a la Unión Europea, su conjunto, que voy a operar con otros países, ¿vale? Para que esté controlado. ¿Para qué? Para que puedan controlar que yo soy una empresa existente y evitar así que se produzcan fraude con este tipo de cosas y a la vez, pues a la vez que la persona que me vende a mí o que me compra a mí pueda consultar una base de datos que hay a nivel europeo si estoy dado de alta. ¿Vale? Lo que harán al final, una vez que todo esto esté comprobado, tardan como 3 meses más o menos, me pondrán a mi CIF, le pondrán unas iniciales ES. En España, en Portugal será otra, lógicamente, PT, etc. Con estos requisitos, cuando me vendan a mí un producto, o yo venda a otro país de la Unión Europea, pues el producto que se venda irá libre de IVA. Y será la persona que reciba el producto el que hará una autofactura, es decir, se facturará a sí mismo el IVA, pero a la vez se lo deducirá, ¿vale? Con lo cual se anulará, pero hay que hacer todo este proceso. Y es más, hay que hacer otro proceso que es declarar, aparte de cuando tengo una operación de este tipo, tengo que rellenar un modelo especial que se llama 349, que es un modelo en el cual informo de que he hecho una operación intracomunitaria, ¿vale? Es muy importante, si no se hace te van a sancionar, te van a llamar y sancionar por no haberlo presentado.
Si ya se compra algo de fuera del espacio de la Unión Europea, sería una importación. También vendría libre de IVA, el país que lo venda, China, Estados Unidos, Turquía, Canarias, pero al llegar a la aduana, lo que va a pasar es que ahí, como hay un control de la aduana, se va a sumar el IVA local y ya está, y ya no hay que pagarlo, ¿de acuerdo? Otra cosa es, ya sabemos todos que hay productos que vienen de determinados sitios de China, yo no quiero decir de dónde, y esos productos no pasan las aduanas, pero es otro problema, eso es un problema de control aduanero. Pero en principio deberían llegar a la aduana y pagar el IVA local, que es el que yo tengo que pagar, ¿vale? Como consumidor en España. Bien. Y ahora, pues, como siempre en todos los vídeos, pues viene mi chiste de abogados. En un juicio, el fiscal se levanta y, bueno, monta ahí el número delante del jurado y dice: señores del jurado, miren bien al acusado, fíjense en su mirada esquiva, en su frente estrecha, sus ojos hundidos, su aspecto siniestro. Y en esto que el acusado ya no puede más, se levanta y dice: pero vamos a ver, ¿a mí se me juzga por asesinato o por feo? Bueno, muchas gracias, como siempre, por ver este vídeo. Espero que os haya servido, que os haya aclarado un poquito más sobre el IVA. Como siempre os digo, son vídeos para tener un conocimiento general, no releva de tener que consultar posteriormente si queréis profundizar con algún experto, asesor fiscal, abogado, etc. Pero por lo menos espero que os haya dado una idea general de lo que es este impuesto y que pueda servir para funcionar como consumidor o como empresario que tenga que lidiar con el impuesto. Y nada más, si os ha gustado le dais un like y si os apetece suscribiros al canal, pues os lo agradecería porque también estaréis informados de cualquier novedad y de los nuevos vídeos que voy a ir colgando. Muchas gracias.